Bueno, doctor, ¿qué nos trajo hoy? Vamos a comenzar la semana ya hemos tenido el Día de la Escarapela. Es verdad. Y ahora se viene el Día de la Bandera, ¿no? Y para hacer un poco un homenaje... Esto es un homenaje. Sí, es un homenaje porque es un homenaje. Vamos a hablar de un gran hombre. Un gran hombre, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Impresionante. Siempre tenían esos nombres largos, ¿no? De largo aliento. Exactamente. ¿No? Del Corazón Jesús, impresionante. Del Corazón. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. ¿Qué tú? La puta, Una cosa de locos. Del Corazón de Jesús. ¿De dónde lo habrán sacado eso? No sé, el papá era italiano, la mamá era argentina, o bueno, en el momento del virreinato. Claro. Y bueno, nació un 3 de junio de 1770. Fue un nene bien, podríamos decir. De una cuna importante, ¿no? Un comerciante, el padre de muchísimo dinero. Opa, al punto de que lo mandaron a estudiar a Europa. Muy bien. Eso es el único que fue de la primera junta. De la primera junta, el único que había estudiado en Europa. ¿Se sabe a dónde en Europa? Se fue a estudiar a Valladolid y a Salamanca. Era una de las principales universidades del mundo en ese al momento. reino. Se fue para España. Y bueno, era un muy buen estudiante, estudió abogacía. Mire usted, otro abogado más, lamentablemente. Demasiados. Bueno. Él tenía tan buenas notas que pidió un permiso especial al Papa Pío VI para poder leer y retener los libros condenados y los herejes, porque en ese momento regía la Inquisición, ¿no? Entonces, así con este permiso que se le otorgó, él podía leer y retener todos y cualesquiera libros de autores condenados y aún herejes, de cualquiera manera que estuvieran prohibidos, custodiando sin embargo que no pasen a manos de otros, exceptuando los pronósticos astrológicos que contienen supersticiones y los ex profeso que tratan de asuntos obscenos. Muy bien, claro. Nada de tocamientos, nada. No, nada de cosas raras. Es el permiso que le dieron a Belgrano, y así él pudo acceder a muchos autores que estaban prohibidos. Él llegó en épocas de la Revolución Francesa a España, entonces era un momento intenso. Y bueno, él pudo leer a Rousseau, a Voltaire, a Montesquieu, a Adam Smith y a Quesnay, y estos autores influyeron mucho en su forma de pensar, y él fue uno de los más lúcidos de nuestros próceres. Realmente la vio con mucha claridad y con mucha anticipación. Muy bien. Gracias a recibirse de abogado, logró que lo nombraran como secretario perpetuo del consulado en el virreinato. Secretario perpetuo. Perpetuo, eso era un lindo título, ¿no? Secretario, no te mueven más. Como algunos para siempre, tan perpetuo, ¿no? Unos diputados. Claro, bueno, hay gente que es muy perpetua en los sindicatos. El sindicato el se perpetúan todos. Permanentemente perpetuando. De arriba abajo. Bueno, en este caso... él, digamos que a los 24 años volvió a Buenos 24 Aires, años, joven. Abogado. La madre le dijo si no quería hacer un doctorado, un postítulo, en los términos de la época. Y él dijo que no, que eso era una pérdida de tiempo, que él quería ir a las cosas reales, concretas. Muy bien. Logró que lo nombraran en el consulado como secretario perpetuo, que era el consulado, era básicamente donde se dirimían los problemas de los comerciantes. Y a su vez tenían, en su labor de secretario le elaboró una serie de memorias que eran como informes anuales, y que ahí realmente encontramos el proyecto de un país. Prácticamente todo lo que a uno se le ocurra está ahí, en esas memorias de Belgrano, que mezclaban un poco las teorías de la fisiocracia y de Adam Smith. Es decir, estas teorías buscaban entender cuál era el origen del valor en la economía, ¿no? Y para Quesnay era la tierra, y para Adam Smith era el trabajo, ¿no? Transformar. Entonces él decía que se podían combinar estas dos teorías y proponía un avance industrialista, un avance que tecnificara y mejorara la agricultura, porque en ese momento la industria era el ganado. Cuando llegaron los colonizadores, dejaron sueltas las vacas y se multiplicaron, y básicamente lo que se hacía era vender los cueros, el cebo y la carne salada, ¿no? Los saladeros. Todo eso era la principal industria. Y entonces desde este lugar Belgrano empieza a hablar, ¿no? Empieza a hablar, por ejemplo, de
¿De qué? De la educación. Era muy importante la educación. 1798, por ejemplo, presenta en estas memorias el primer proyecto de enseñanza estatal gratuita y obligatoria. 100 años antes de la ley 1420 de Sarmiento ya Belgrano estaba pensando en estas cosas. Mire usted. Fíjense lo que decía. ¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo? Que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios y que el gobierno reciba el fruto de sus cuidados si no hay enseñanza. Y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos. Póngase escuelas de primeras letras costeadas de los propios y arbitrios de las ciudades y villas en todas las parroquias de sus respectivas jurisdicciones y muy particularmente en la campaña, donde a la verdad residen los principales contribuyentes, a aquellos ramos y a quienes de justicia se les debe una retribución tan necesaria. Obliguen los jueces a los padres a que manden a sus hijos a la escuela por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar. Fíjense, es básicamente el borrador de lo que sería una ley de educación pública, ¿no? Pero a la vez él no quería una educación memorística. Él decía que los niños se aburrían en las escuelas. Entonces decía... Qué visionario. Visionario, ¿no? También pedagógico, ¿no? Por ejemplo, decía, los niños miran con fastidio las escuelas. Es verdad, pero es porque en ellas no se varía jamás su ocupación. No se trata de otra cosa que de enseñarles a leer y escribir, pero con un tesón de 6 a 7 horas al día, que hace a los niños detestable la memoria de la escuela, a que no ser alimentados por la esperanza del domingo, se les haría mucho más aborrecible este funesto teatro de la opresión de su espíritu inquieto y siempre amigo de la verdad. Triste y lamentable estado el de nuestra pasada y presente educación. Y lamentablemente sigue siendo cierto esto. Y lo dijo este hombre a fines del siglo XVIII, ¿no? Claro. Hablaba de la tierra y del trabajo, de la industria. Decía que teníamos, fíjense, en la memoria del consulado 1802, presentó todo un alegato industrialista, ¿no? Decía, todas las naciones cultas se esmeran en que sus materias primas no salgan de sus estados a manufacturarse, ¿no? En el exterior, y todo su empeño en conseguir no solo darles nuevas formas, sino en atraer a las del extranjero para ejecutar lo mismo y después venderlas, ¿no? Es decir, nada de vender materia prima para que nos vendan cosas realizadas en el exterior, ¿no? Sino hagámosla nosotros mismos, creemos una industria propia, ¿no? Mire usted. ¿Qué pasó? Se encontró algo similar ¿no? Cuando tiempo después Perón lo decía, ¿no? Fabriquemos nosotros las cosas. Y las ideas desarrollistas, ¿no? Las ideas de crear valor agregado, de crear nuestra industria propia, de no ser meramente el granero del mundo. Esto lo estaba pensando Belgrano en esta época tan temprana. Fíjense que él llegó al consulado con todas estas ganas, 24 años, abogado, con las ideas revolucionarias. Básicamente la idea de Belgrano y de todos los que conformaron la primera junta fue convertir un sistema feudal en un sistema capitalista, si vamos a resumirlo así, digamos, modernizarlos y llegar a salirse de los monopolios, a salirse de las prácticas que trababan el desarrollo de la sociedad en ese momento, ¿no? Fíjense que llegó y en su autobiografía escribe lo que encontró en el consulado. Es interesante leerlo, dice: no puedo decir bastante mi sorpresa cuando conocí a los hombres nombrados por el rey para el consulado. Todos eran comerciantes españoles, exceptuando uno que otro. Nada sabían más que su comercio monopolista, a saber, comprar por 4 para vender con toda seguridad a 8. Mire usted. Sigue siendo cierto, ¿no? Sí, Nuestra burguesía no es muy... citemos solamente el caso de Brown riéndose de que tiene que remarcar todos los días, ¿no? Siguen vendiendo, comprando a 4 para vender por 8. Es todo lo que hacen. Es más, creo que compran a 2 y venden a 8. Parásitos, digamos. Los supermercadistas, me parece a mí, no sé. Sí, capaz yo que también lo opino. Y bueno, fíjense que decía Belgrano, ¿no? Dice: mi ánimo se abatió y conocí que nada se haría en favor de las provincias. Él mismo ya se abatía en 1800, ¿cuánto? Estábamos hablando de fines del siglo XVIII, 1794. Mi ánimo se abatió, conocí que nada se haría en favor de las provincias por unos hombres que por sus intereses particulares posponían el del común. Sigue siendo cierto, ¿no? Sin embargo, ya que por las obligaciones de mi empleo podía hablar y escribir sobre tan útiles materias, me propuse echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos, ¿no? Y desde ese lugar
comienza a hacer estos informes. Es un funcionario que deja constancia de todo lo que hay que hacer. Básicamente armar una nación, ¿no? Claro. Belgrano fue el primero que habló, por ejemplo, de la expropiación de las tierras baldías para entregarlas a los pobres, a los desposeídos. No. Decía que había que... ¿Eso decía Belgrano? Sí, que había que expropiar las tierras que no se estaban utilizando para el cultivo, para favorecer ¿qué? Para acabar con la pobreza. Claro. Porque decía que es de necesidad poner los medios para que puedan entrar al orden de sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria. Y esto lo hemos de conseguir si se le dan las propiedades. ¿No le pidió disculpa al rey por haber formado parte de la revolución? Tuvo floja ahí Belgrano, ¿no? Era un poco, digamos, insolente también. Claro, tal vez. ¿Sí? Disculpe, rey, ¿no? Bueno, otra cosa interesante de Belgrano es que fue uno de los primeros periodistas de Argentina. Mire usted. Todavía no era Argentina, pero sí del virreinato. En 1801, con algunos amigos, fundaron el primer periódico que se editó en nuestro país, que es el Telégrafo Mercantil. Mire usted. Rural, Político, Económico. O sea que no fue Moreno. No fue Moreno el primer periodista. No fue Moreno el primer periodista, pero bueno, se lo recuerda él, Se lo recuerda por la Gaceta, pero bueno, esto es anterior, 1801. 1801 ya Belgrano. Ya estaba ahí con Castelli, su primo, con de Anfunes. Castelli era el primo de... Eran primos, José Castelli. Sí, sí. Bueno, con las ideas que surgían de este primer periódico, por supuesto, el entonces virrey del Pino se molestó y lo clausuró. Clausuró el 17 de octubre, nada menos. Sí. El 17 de octubre de 1802 clausuró este periódico. Se creó otro nuevo periódico. Después Belgrano también en 1810 volvió a la actividad periodística editando el Correo de Comercio, en donde insiste en sus propuestas, ¿no?, para dar la mayor felicidad a la mayor parte de los ciudadanos. Insistía en que el país debía industrializarse. Decía que ni la agricultura ni el comercio serían casi en ningún caso suficientes para establecer la felicidad de un pueblo si no entrase a su socorro la oficiosa industria. No hay desarrollo si este ramo vivificador no entra a dar valor a las rudas producciones de la una y materia y pábulo a la permanente rotación del otro, ¿no? La pucha. Todas esas palabras decimonónicas. Bueno, pero cuéntenos algo de la vida de Belgrano. Bueno, podemos... Vamos a la vida, que no hubo... La vida, podemos decir que era una persona muy, muy apasionada. Por ejemplo, llegó a decir, cuando en la famosa maniobra del virrey Cisneros, que quiso imponer una junta presidida por él después de que lo rajaron. Claro. Ahí dijo: juro a mi patria y a mis compañeros que si a las 3 de la tarde del día de mañana el virrey no ha renunciado, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. Eso, ahí está. Ahí ya le puso sangre al asunto. A la mierda, dejémonos de pavada. Después también él era abogado, pero aprendió un poco a ser militar a los golpes. Claro. Y por ejemplo lo mandan al Paraguay, ¿no? ¿Al Paraguay lo mandan? Lo mandan a Paraguay porque había que conseguir los diputados del interior para formar la Junta Grande, ¿no? Sí. Entonces, con pequeños ejércitos van a distintas zonas. Así es. Con esta proclama para que se unan a la Junta. Bueno, en Paraguay lo derrotan militarmente y no le dan mucha bolilla con este tema, pero en el medio... Pero era la primera, también no seamos tan exigentes. Claro, ¿no? él estaba ahí, había aprendido algunos rudimentos militares, digamos, en lo que fueron las invasiones inglesas. Claro, él participó también, junto con Liniers, fue el único funcionario que no juró por la fidelidad al rey inglés y por supuesto se fugó. Claro. O sea, no juró fidelidad y se fugó a Montevideo, a la zona de Uruguay, y desde allí junto con Liniers y otros tantos organizaron el ejército de la Reconquista, ¿no? Y ahí fue aprendiendo algunos rudimentos de milicias y llegó a ser un muy buen militar del regimiento de patricios, comandado por Saavedra. Y después, cuando las papas empezaron a ponerse calientes, ahí lo mandaron un poco a todos lados, ¿no? Era una especie de... Vaya para Paraguay, le dijeron. Paraguay no le fue bien. Después de ahí a donde lo mandan. Pero ahí redacta algo muy importante. En el camino, redacta el reglamento para el régimen político, administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones, que es de diciembre de 1810 y que es uno de los
antecedentes de nuestra Constitución, en donde habla de la igualdad de los aborígenes respecto de los criollos, en donde habla de la suspensión de los tributos, del establecimiento de escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios para los aborígenes, la habilitación para ocupar cualquier empleo, incluso militar y eclesiástico, la expropiación de nuevo de las propiedades de los enemigos de la revolución, el reparto gratuito de tierras entre los naturales. También hablaba de temas ecológicos. Ya hablaba de ecología en esa época, mirá. Fíjense que estaba muy preocupado por el tema del talado de árboles. Decía que el árbol talado había que plantar 2. Había que hacer descansar la tierra, estaba en contra del monocultivo, diríamos hoy. Decía que el monocultivo era un error porque desgastaba la tierra. El tipo presagiaba las hojas. Sí, incluso llegó a hablar en sus memorias del consulado de China. Dijo que era que cuando se despertara el gigante asiático iba a ser efectivamente una potencia. No, le juro que no. No, usted no está. O sea, la visión de este hombre era increíble. Era impresionante. ¿No? Es algo que no se ¿Por qué no llegó a presidente? Y bueno, lo que pasó fue que hubo todas estas internas y peleas de las que hemos hablado un poco en la primera junta, medio que se lo fueron sacando de encima, enviándolo a estas misiones militares suicidas, ¿no? Estos pensamientos que eran muy adelantados para no solo donde iba peleaba porque era un buen militar, como vamos a ver después también, sino que además donde iba escribía algo. Le daban un papel, te redacto un reglamento, te hago iba con el donde fuera estaba. Con el cuaderno y anotaba, él anotaba. Se la pasaba escribiendo. Qué bárbaro. Mientras no peleaba. Después se peleó con Rivadavia por el tema de la bandera, hecho conocido, ¿no? No sabía, cuéntenos, ¿qué pasó con la bandera? Bueno, lo mandaron a Rosario por un ataque que se había organizado desde Montevideo, el gobernador de Montevideo, Pascual Vigodet, y llegó con su ejército en enero de 1812, logró controlar las agresiones y ahí creó la escarapela, ¿no? Solicitó permiso y creó la escarapela. Y después... Que la crea un poco para digamos, distinguirse del enemigo, creo. Exactamente. ¿No? O sea, pongámonos esto porque, bueno, los otros son parecidos a nosotros, ¿no? Es algo que está pasando en Rusia, con Ucrania, ¿no? Que, bueno, obviamente, salvando las distancias, los rusos se ponen como una especie de brazalete blanco, y los ucranianos amarillo, ¿no? Como una forma de distinguir, claro, porque en definitiva son muy parecidos en cuanto al armamento y toda la cuestión, entonces de algún modo se van, se genera. Bueno, en este caso, bueno, Belgrano crea la escarapela, ¿no? Crea la escarapela y crea la bandera. Que tenía los colores borbónicos, ¿no? El celeste y blanco. Claro. Digamos, líneas verticales. No es como dice la historia, que la crea por el cielo, ¿no? No. Miró para arriba y dijo, está qué lindo el celeste, hay una nube blanca y no. Era para inspirar también coraje. Porque a mí me dijo la maestra, ¿no? El Belgrano creó la bandera inspirándose en nuestro cielo. Y el blanco. Y efectivamente esto enoja mucho a Rivadavia, que estaba gobernando en ese momento con el triunvirato, porque estaban preocupados porque esto iba a disgustar a Gran Bretaña, ¿no? Que ahora era aliada de España. Y le había hecho saber al triunvirato el embajador en Río de Janeiro, Lord Stranford, que no aprobaría por el momento ningún intento independentista en esta parte del continente, ¿no? Entonces lo retan mucho. Ya lo retan, le dicen, y él dijo, lo castigan, digamos, ¿no? Fíjense lo que le escribe Rivadavia, le dice: la demostración con que vuestra señoría inflamó a las tropas de su mando enarbolando la bandera blanca y celeste es a los ojos de este gobierno de una influencia capaz de destruir los fundamentos con que se justifican nuestras operaciones y las protestas que hemos anunciado con tanta repetición y que en nuestras relaciones anteriores constituyen las principales máximas políticas que hemos adoptado. Ha dispuesto este gobierno que haga pasar como un rasgo de entusiasmo el enarbolamiento de la bandera blanca y celeste, ocultándola disimuladamente y sustituyéndola con la que se le envía
que es la que hasta ahora se usa en la fortaleza, ¿no? Procurando en adelante no prevenir las deliberaciones del gobierno en materia de tanta importancia. O sea, le dicen, no es el momento, tenemos que negociar con Gran Bretaña. Metete esa bandera, básicamente le dicen, metete esa bandera en la alforja del caballo, le dicen. Exactamente. Más o menos. ¿Y él qué hizo? Y él, bueno, obedeció a regañadientes, llegó tarde la noticia porque ya le había hecho jurar a la bandera. Recordemos que en esa época tardaban unos meses, digamos. El Shulky, ¿cómo se dice? Sí, venían ahí a caballo, carreta, venían, tardaban un montón, ¿no? Entonces, bueno, por esas cosas de la vida, él ya la juró, enarboló y ya andaba con la bandera para todos lados. Dijo, vamos por más, claro, hasta que no me digan que no. Claro. Y ahí, ¿qué pasó? Y ahí lo que pasa es que un poco lo retan y casi en forma de castigo lo mandan a hacerse cargo del ejército del norte, que había perdido en Huaki, una batalla muy importante. Que venía de capa caída. Estaban destruidos, no tenían ni para comer. O sea, lo mandaban para que él también quede... No solo eso, sino... Ya estaba haciendo una molestia, ¿no? Y además lo mandan, fíjense que ni siquiera le dan plata para el viaje. Nada, ni un tiene que pagarse de su propia... viático, nada. Pagó su propia carreta. O sea, no le dieron ni para la alfalfa para los caballos, nada, lo mandaron así. Fíjate si llegás, le dijeron. Claro, a ver si aguanta. Si te morís en el camino, mejor, le dijeron. Macanudo los muchachos. Claro, los chicos lo querían mucho y lo dejaron más solo que... Sí, exactamente. Así que bueno, llegó ahí. Y el tipo llegó. Llegó a Salta, Jujuy. Sacó unos ahorros que tenía y pudo llegar. Incluso cuenta que fue en una carreta muy destruida, que fue medio lo único que pudo pagar, ¿no? Porque no le pagaban los sueldos, él no cobraba los sueldos, le pagaba a todos sus soldados antes que a él. Y él decidía no cobrar. Mirá, así que, eso. En fin, era una persona rara, digamos. Para la época... para la actualidad, ¿no? Pero bueno, llegó hasta Jujuy y había un ejército realista. Y lo recibió Morales. Y ahí prácticamente. No, estaba viniendo un ejército realista, digamos. ¿De dónde era? Pío Tristán, perdón. Venía de julio de 1812 para arrasar con la revolución. Sí, ¿qué era? ¿Qué ejército de qué nación? Venían españoles, por supuesto, realistas, y venían desde el Perú, porque desde ahí es como estaba el otro punto, el Alto Perú. Resistencia. Claro. Entonces desde allí fueron bajando y la orden de Belgrano fue el famoso éxodo jujeño. O sea, fue una táctica, una estrategia de tierra arrasada, ¿no? Él ordenó que todos se movilizaran, toda la población, quemaran las casas, envenenaran los pozos de agua, dejar todo arrasado para que cuando llegara el enemigo no pudiera hacer nada. Y él creía que no podía enfrentarlos, ¿no? Exacto. ¿No? Entonces ellos fueron huyendo, bajando hasta lo que es Tucumán, 250 kilómetros. Y realmente fue una proeza. Realmente llegaron a Tucumán y le habían ordenado que bajara para pelear contra Artigas en Montevideo, y se queda en Tucumán. Y da la batalla de Tucumán y ganan. Y no solo ganan, sino que después salen persiguiendo al ejército español y le ganan en Salta también. En Salta también, recupera Salta. Entonces, y Jujuy. En gran medida nuestro país tiene a Salta y Jujuy gracias a Belgrano. Gracias a Belgrano. Acá me pone Ruth las campañas del norte, ¿no? Que se les llamaba. Exactamente. Y nosotros estamos refiriéndonos a provincias para que tengan más o menos una idea, ¿no? En ese momento no existía nada de eso, ¿no? Era, como dice bien Ruth, las campañas del norte, pero para que tengamos geográficamente una idea es donde más o menos Exacto, donde hoy estarían ubicados Jujuy y Salta, básicamente, y Tucumán, ¿no? Toda la zona de Tucumán. La bandera argentina está ahora en un museo de Bolivia, dice. Mire usted. Es verdad. Mire usted. Y bueno, le dieron un premio por estas victorias. Le dijeron, bueno, ya que no te dimos nada y lograste un triunfo contundente, le damos a dar un premio. ¿Y qué le regalaron? Un premio de 40.000 pesos en oro. 40.000 pesos. Y él los dona para hacer escuelas. Y él los... O sea, ya está, este muchacho era demasiado, ¿no? Demasiado bueno. Pero lo interesante es que el gobierno no cumple esa promesa sino hasta la década del 90.
1990. 1990. Esa fue cuando se empezaron a construir las escuelas con la plata de Belgrano. En 1990. La última escuela se construyó en 2003, si no recuerdo mal. 2003, la última escuela donada por Belgrano. Sí. Así que pasó un poquito de tiempo, ¿no? Esto que dice el doctor es verdad. O sea, a Belgrano le donan 40.000 pesos en moneda de oro. ¿En qué año? 1813. 1813, sí. Que gana la gran batalla, o sea, de Tucumán, recupera Salta, Jujuy. Exacto. Y le, como así, saca pecho. ¿Quién le dio las 40? Se lo dio en el entonces la asamblea del año 13. La asamblea del año 13. Le sacan pecho y dice, tome, sí, para usted, Belgrano. 40.000 pesos en oro. Y él dice, Belgrano dice, hagan escuela. Claro, lo importante son las escuelas. Bueno, tardaron un poquito. La primera escuela, acá tengo el dato, en 1998. 1998. El gobierno jujeño le adjudicó a una empresa constructora $700.000 para la conclusión de la obra, que sigue inconclusa, por otra parte. En 2003, el 14 de febrero de 2003 se creó otra de las escuelas. Eran todas escuelas para la provincia de Jujuy. Claro, para todas esas provincias. Y incluso hasta, como no podía ser menos, redactó los reglamentos internos. Claro. Hizo todo el papeleo. Lo único que había que poner la plata y no la pusimos. Porque él, recordemos, le gustaba mucho escribir, ¿no? Entonces el tipo dijo, yo quiero que la escuela sea así, asá, ¿no? Tengan 2 aulas y 3 baños. Claro. Y todo. Él dejó todo listo. Hágalo, muchachos. Y en 1990 alguien encontró esos papeles, que es lo mismo que tiene el doctor, y se puso a hacerlas. Bueno. En fin. ¿Cuánto tardaron? Más de 200 años. Más de 200 años. De a poco. Vamos de a poco, ¿no? Era un adelantado y nosotros estamos atrasados. Claro. Bueno, después le fue muy mal porque quiso meterse un poco más en el Alto Perú. Claro, y se cebó. Ahí recibieron refuerzos los realistas y perdió en Vulcán. Y está bien, venís con... venías cebado. Venías ahí, ¿no? El caballo blanco, enarbolando la celeste blanca y está bien. Dije, no lleguemos a tal extremo. Porque si no, hoy tendríamos Perú también, ¿no? Claro, estaríamos por allá arriba. Pero bueno, no lo logró. No lo logró. Y bueno, justamente por esto lo destituyen del manejo. Se nos termina el programa. De San Martín. Así que bueno. Pero veo que tiene un montón de hojas. No, acá da para muchas situaciones. Y eso que no hemos tratado la vida. Pero ¿lo podemos seguir en la semana que viene esto? Sí, este sería el capítulo 1. Del capítulo 1. Lo dejamos con las escuelas que no se construyeron en 200 años. Claro. No, porque ya son las 3 de la tarde. No puedo creer. No. El doctor se pone a hablar y nos deja estupefactos. No podemos seguir porque, viene nuestra compañera, Jackie Saldivia, así que sigue la programación, pero muy interesante. Bueno, este fue el capítulo 1, quedamos en la derrota en el Alto Perú, ¿no? Exactamente. Ahí donde, y Ayauma. En Ayauma, claro. Ahí él tiene una derrota. Para la próxima ya dejamos que vamos a estar, podemos decir, la semana de Belgrano. Vamos a estar con su vida personal, que también es interesante, ¿no? Muchísimos detalles. Muchísimos. Era un hombre muy mujeriego. Qué feo. Qué feo. Sus problemas de polleras. Pero el tipo era, mire usted, era para la época ya, hasta en eso era un adelantado. Un adelantado. Tipo Playboy era sus así. Dos amores más grandes eran mujeres casadas. Opa. Dejémoslo así. Para la época un gran escándalo. Tremendo. Tuvo un hijo no reconocido. Ahora es un escándalo, imagínense, para la época. En ese momento era una cosa de loco. Era bravo, era un tipo aparentemente muy pintón. Sí, eso se nota. Tenía mucho levante, diría. Claro. Tenía una forma amanerada que mucho se ha hablado también, ¿no? Han dicho eso y la verdad es que no se le ha encontrado. No hay mucho registro histórico así. Un amor. Decían que fue pareja de su médico. Mira. Pero en realidad los historiadores dicen que no. Nunca pasó nada. No hay mucha. Bueno. No es que estuviera mal, pero. No, por supuesto, ¿no? Pero bueno, digamos que.
Bueno, la verdad, doctor, como siempre... Dejamos ahí el suspenso. Sí, dejamos el suspenso. Le ha quedado un montón de hojas afuera, pero muy interesante. Estamos repasando un poco, justamente en la semana de Belgrano, a uno de los próceres argentinos, ¿no? Y lo vamos a dejar para la semana que viene el segundo, el capítulo 2, un poco más metiéndonos en su vida, que ha sido, como dice el doctor, muy mujeriego, y que sus dos grandes amores han sido mujeres casadas, ¿no? Lo dejamos ahí. Doctor, como siempre, muchas gracias por venir. Lo esperamos la semana que viene. Usted me dirá si viene miércoles o jueves, o lo decide usted.